Ya, ahí sí, jóvenes. Volvemos a mostrar la pantalla. Les estoy compartiendo mi escritorio y si revisan, o lo que alcanzan a apreciar, se ve que está el archivo de instalación, el que acabamos de explicar antes de, ¿cierto? De comenzar la grabación. Y en un rato más voy a mostrar también lo que son los archivos, el Oracle IKE y además ¿cierto? El SQL Developer. Yo los tengo por acá ya previamente descargados, se los voy a compartir a ustedes. Si bien en el apunte vienen los links de descarga, la idea es que yo les suba los links directos para que los tengan como bajarlos. Acá los tengo, si lo ven por aquí tengo el Oracle XE Universe, que es el gestor de base de datos, y el SQL Developer, que es el cliente. ¿Ya? Una carpeta comprimida que está programada en Java. Entonces, primero tengo el servidor por acá, tengo el servidor y también tengo corriendo un cliente. Servidor y cliente. En el caso del cliente, lo que voy a hacer es subir en la carpeta que se llamaba SQL Developer. ¿Ya? Así que voy a ir a recursos compartidos. Y esta carpeta tienen que descomprimirla. ¿Ya? SQL Developer. La vamos a descomprimir. La vamos a copiar al escritorio. ¿Ya? Y una vez que la tengan descomprimida en el escritorio, la SQL Developer, el archivo RAR, necesito que lo copien en la carpeta raíz del equipo. Tiene que estar en el disco C. ¿Ya? Disco C. Sí, directamente en el disco C, por las rutas que va a generar. Una carpeta de unos 300 y algo megabytes. Por eso la subimos comprimida en RAR, pero tiene que estar descomprimida y la copian exactamente como está, la cortan y la pegan en el, en el disco C del cliente, ya sea un cliente Windows 7 o Windows 10 o el que tengan, ¿ya? Voy a copiar el archivo. Entonces, esta misma carpeta la, la debo tener en la raíz del disco C. ¿Vale? Después le vamos a hacer un acceso directo. Entonces, primero, SQL Developer, la carpeta, ahí está descomprimida, no sé si se la alcanzan a apreciar. Y tiene un archivo que dice SQL Developer, ¿ya? Que es el ejecutable. Ese lo pueden hacer un acceso directo. Yo digo, crear acceso directo en escritorio. Y con ese cierto vamos a arrancar la aplicación. Súper sencillo entonces. La carpeta SQL Developer, llevarla al equipo cliente y dejarla copiada y descomprimida completa y con el mismo nombre en el disco C. Ahí está. Luego entran a SQL Developer y está un archivo que es el ejecutable, el que se llama SQL Developer, que tiene el icono y le crean un acceso directo, como lo hicimos por ahí. Por el momento, si lo ejecuto no me va a hacer nada porque no he creado las conexiones todavía previa en el servidor, que lo vamos a hacer en un momento más. Lo vamos a dejar ahí pendiente. Bien. Por otro lado, en el servidor, que ya está listo, ¿cierto? Ya tiene instalado el Oracle XE. Vamos a entrar a configurar. Ahí. Vamos a revisar, ¿cierto? Y vamos a ejecutar nuestro gestor. Recuerden que este es el archivo OVA que les compartí también un par de clases atrás. Esto que el OVA está compartido aquí. Ahí les copio nuevamente el link. Para entrar a la OVA, recuerden que los datos son para el sistema operativo es Administrator, clave de ayer, y el superusuario, ¿cierto? Es SYS, para el gestor de base de datos. Entonces, esta es la máquina Oracle, el servidor Oracle, y se fijan que en la instalación
hay una carpeta de Oracle que se llama Oracle XE, y ahí está todo el gestor de base de datos. Aquí en este servidor está instalado ya. ¿Qué hay dentro? Hay dos directorios, uno se llama app y el otro Oracle Data. ¿Cierto? En el que se llama app, la carpeta app, adentro están los archivos de instalación y de respaldo del servidor, es decir, ahí están todas las librerías que utiliza el servidor Oracle para funcionar. Y en la carpeta que se llama Oracle Data, están las bases de datos. ¿Ya? Ahí me pide permiso, ¿cierto? Por seguridad, para no borrarla. Las extensiones de las bases de datos que se van creando son de tipo DFD, ¿ya? Perdón, DBF, de Database File. Estos archivos son, si se fijan, de tamaño igual grande, 400, 300 megabytes, son las bases de datos sistema. Entonces nos vamos dando cuenta que a medida que las bases de datos van creciendo, estos archivos también se incrementan, ¿ya? No son archivos legibles, no son archivos que yo los pueda abrir y ver que tienen su contenido, sino que se abren solamente con el gestor de base de datos. Y estas son las bases de datos por defecto. Esta es la base de datos user, como su nombre lo indica, los usuarios de Oracle. Undo, que es la base de datos, ¿cierto?, de recuperación. Es decir, cuando nosotros hacemos una restauración, para volver a su estado original y gestor, se almacenan los datos originales en la carpeta Undo, es decir, el usuario por defecto, ¿cierto? Las bases de datos por defecto y toda esa información. Temporal, una base de datos temporal que va guardando, ¿cierto?, los cambios que vamos haciendo en el momento en el gestor de base de datos ante alguna falla. System, la de sistema completo, ¿ya? Así que nos encontramos con las bases de datos oficiales, ¿cierto?, del gestor. La idea es no tocarlas, ¿cierto? Estos archivos, tenerlos ahí y hacer un respaldo inmediatamente antes de ejecutar el servidor, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Bien? Mostramos primeramente las carpetas. En el gestor de base de datos, lo primero que hago, ¿cierto?, en Oracle, ahí está, incluso aparece ya el icono instalado, lo primero que hago es crear un respaldo. Ese respaldo es un punto de restauración. ¿Para qué lo hacemos? ¿Cierto? Es para definir, como ya tenemos instalado nuestro gestor, evitar, ¿cierto?, tener que reconfigurar todo nuevamente. ¿Ya? Entonces vamos a marcar un punto de restauración. En algún caso, si tenemos un problema con Oracle, volveríamos a este punto. ¿Cómo se hace el punto de restauración? Es bueno que lo hagan siempre la primera vez antes de gestionar Oracle. ¿Ya? Porque si yo lo hago más adelante, por ejemplo, no sé, por un par de semanas más y ya he hecho cambios, voy a perder todos esos cambios. La idea es que ahora guardemos este punto de recuperación para cualquier falla futura. Entonces, ¿cómo se hace ese punto de recuperación en el gestor? Tenemos que ir a los archivos de Oracle, ¿cierto? Los archivos de Oracle. Entonces, si me voy en el servidor, hay una carpeta que se llama Oracle Database 10G Express Edition, y hay varias herramientas. Hay una línea de comando, ¿cierto?, que la vamos a revisar en un momento más, y la que se mencionaba en el archivo, cómo entrar por comando al servidor en forma local, pero hay uno que me interesa bastante, que es el que se llama Backup Database. Y como su nombre lo indica, Backup es para hacer un respaldo, ¿cierto?, del servidor completo, incluyendo las bases de datos que tenga. Yo la puedo hacer más adelante, ¿cierto? Cuando ya tenga registro y datos, puedo hacer un respaldo y también puedo hacer una restauración. Es decir, puedo volver también a un punto original, recuperar lo perdido para evitar, ¿cierto?, fallas o caída de disponibilidad del servidor. El servidor por defecto ya está corriendo, de hecho, no es necesario aplicar ¿cierto?, el icono que dice Start Database, ya que está corriendo como un servicio en segundo plano. Si no se levanta el gestor de base de datos, yo lo levanto manualmente desde acá, en Start Database. Entonces, lo primero que vamos a hacer, un backup. Entonces, si se fijan, inicié el servidor, no he hecho nada. Esta es la misma máquina virtual que tienen ustedes. Y voy a hacer mi primer respaldo, o primer punto de respaldo. Yo puedo hacer varios con el tiempo. Y después cuando me dice restaurar, yo le digo a cuál quiero restaurar. Al del día 19 de junio, al del 25 de junio, al 1 de agosto. Es decir, yo digo en el tiempo cuál quiero hacer como recuperación después. ¿Ya? Bueno, hacer, por ejemplo, una vez a la semana un respaldo.
Sería una buena política. Todos los viernes hacer un respaldo. Vamos a hacer entonces nuestro respaldo. Backup, database, levanto un asistente. Recuerden, este es mi respaldo inicial, lo hago al tiro antes de hacer cualquier cosa. Dice, presione, ¿cierto?, cualquier tecla para continuar. Y lo que me va a generar, ¿cierto?, es un respaldo de todo lo que tengo en este momento. Ahora, si me sale un mensaje de error, por ejemplo, y no me deja hacer el respaldo, ¿ya? Si me sale un mensaje de error y no me deja hacer el respaldo, lo más probable es que usted esté iniciando sesión con un usuario que no tiene todos los privilegios en el servidor. Entonces, si tengo ese problema, yo debo entrar con el usuario administrator. ¿Ya? Administrator. Si se fijan, acá también teníamos cuál es el usuario administrator declarado acá. Usuario administrator, clave ayer. Entonces, entro con el usuario administrator para poder hacer respaldo. Ahora, ¿por qué es tan importante que lo haga como administrador? Porque no todos tienen el privilegio, es una configuración avanzada. Entonces, no permite que cualquiera haga un respaldo. Usuario del servidor, del sistema operativo, no del gestor de base de datos. Entonces, ahí quizás yo me voy ahora, acá a Oracle Database TG, Backup Database, ¿cierto? Para ver si puedo hacer el respaldo correctamente. Y ahí si se fijan que cambió, tuve que entrar con Administrator al sistema operativo, entré como administrador porque había entrado como alumno, había entrado con otra cuenta, entré como administrador y se fijan que ahora me dice, incluso me advierte, me dice peligro que si los archivos de recuperación y restauración pueden hacer perder todo lo que tiene el servidor si yo lo hago de mala forma, ¿ya? Por eso me dice si estoy seguro, si quiero hacerlo. Le digo que sí, yes. Y me va a empezar a generar un respaldo de tal cual a una imagen de cómo está el servidor en este momento. El de base de datos, no el sistema operativo. ¿Ya? Entonces comienza. ¿Dónde se van a guardar estas configuraciones? ¿Cierto? ¿Dónde se guardan todos estos respaldos? Si nosotros vimos al principio, había una carpeta que se llamaba Oracle Data, y ahí aparecía la base de datos sistema, y ahí se están restaurando. ¿Ya? Perdón, se la están respaldando. Este proceso se demora el tiempo según la cantidad de base de datos y registro que tenga. Ya, si como yo tengo solamente las de sistema, no he creado ninguna base de datos ni registro, se va a demorar bastante poco. Se está haciendo el respaldo. Backup database. Un par de minutos. Fecha me dice el 19 de junio. Pues es importante que tengan la hora y fecha correcta en sistema, ¿ya? Para saber cuándo restaurar un respaldo. Los respaldos van a quedar agendados según la hora y fecha que tiene el servidor. Y si yo hago muchos respaldos, debo saber en cuál es el que quiero recuperar después, a cuál quiero volver. Entonces, 19 de junio del 2020 a las 11:36. Mi servidor tiene esa hora, que es la misma hora de mi computador. Después de hacerle respaldo, ¿cierto? Toda esta copia completa, dice que se creó y está listo. Está listo. El proceso inverso, ¿cierto? Si hice un respaldo, sería después hacer un restore, ¿cierto? Un restaurar. De ahí abrir la herramienta y me va a decir que esta operación va a restaurar la base de datos e indicarle en qué fecha o cuál es la que quiero recuperar. ¿Ya? Tenemos un solo respaldo hasta el momento. Le digo que no. Entonces ya aprendimos algo. Aprendimos, ¿cierto?, que se hace un respaldo con Backup Database. Todo esto que se hizo de respaldo está almacenado acá. Oracle XE, Ora Data. ¿Cierto? Y aquí se hizo un respaldo de esta base de datos, las que tenemos de sistema. Bien. Así que tenemos un punto de recuperación. ¿Ven? Aquí está el backup. Aparece. Oracle XE, app, Oracle Flash Recovery. Y ahí está el backup que acabamos de hacer. 19 del 6 del 2020. Y ahí está.
Entonces ya tenemos un respaldo. Esto igual lo puedo copiar en la nube, sacarlo del servidor para tener, ¿cierto?, una restauración en otro punto o en otro lugar en caso de falla del servidor. Tener todo respaldado. Lo primero que hago. ¿Ya? Entonces tenemos un respaldo. Bien. Ahora usted programe, ¿cierto?, la fecha de cuándo quiera hacer los siguientes respaldos. Puede hacer este proceso las veces que quiera. ¿Ya? Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al día. Depende de la contingencia de su servidor. Segundo paso. Ya tenemos listo, ¿cierto?, el respaldo. Entonces, en el servidor, vamos a abrir el navegador, estando siempre en el servidor, y abrir la página por defecto, ¿cierto? La página por defecto de Oracle, ¿ya? Entonces, para abrir la página por defecto, la ruta que hay que hacer es la siguiente. Debo entrar a la dirección local 127.001, ¿ya? 2.8080/APEC, ¿ya? /APEC. Ahí me pregunta el navegador para abrir. Esta es la ruta para abrir la interfaz web, ¿ya? Web. Y la estoy haciendo dentro del mismo servidor, ¿ya? Entonces es importante que la vean ahí. La voy a copiar acá en el bloc de notas para que recuerden cuál es la ruta. Ahí está. Navegador en el mismo servidor, 127.001, dirección local, estamos dentro del mismo servidor, 2.8080, y ahí aparece el puerto que mencionamos hace un momento atrás, el puerto web, /APEC, ¿ya? APEC, ¿cierto?, le abre la ruta de administración del servidor. Si yo no abro APEC y abro 8080, me va a cargar el manual del servidor, fíjense. Esta es la diferencia. Es un servidor web que se instala en mi máquina, y por lo tanto aquí está la página con las políticas de uso, ¿ya? Políticas de uso. Y Apex me abre la ruta, ¿cierto?, para ir al servidor. Entonces, esto es lo primero. Yo estoy viendo el servidor. Segundo paso, tengo que entrar al servidor. ¿Ya? Tengo que entrar al servidor. Y tengo que entrar con el usuario que creamos, ¿cierto?, en un principio, y que está también declarado por ahí, que se llama sys, con la clave AIEP. Entonces, entro con el usuario sys, clave AIEP, que es nuestro superusuario, y nos abre esta interfaz web, que también se mencionaba, ¿cierto?, en el ejercicio que estábamos mostrando al principio. En esta interfaz, ahí dice que estoy logueado, login con el usuario sys, login con el usuario sys, aparece el rendimiento, la cantidad de sesiones, la cantidad de base de datos que tenemos en este momento, etc. Es, ¿cierto?, estadística. Y podemos monitorear todo lo que está ejecutándose en el servidor. Lo que voy a hacer ahora es exactamente igual lo que hicimos en otros gestores, crear un usuario. El usuario sys es un usuario para usarlo localmente en el servidor, ¿cierto?, dentro del servidor. Por lo tanto, lo mismo que el usuario root, lo mismo que el usuario sea, son para usuarios locales. Vamos a crear un usuario secundario para hacer conexiones remotas. Si bien el usuario sys lo podemos ocupar para conectarnos desde el cliente al servidor, también se recomienda tener un segundo usuario por seguridad. ¿Y eso dónde lo trabajo? ¿Ya? ¿Dónde me meto? Para dejar la clase del lunes, ¿cierto?, un poco de consola y crear una base de datos, eso lo vamos a hacer el lunes, es entrar a la pestaña que dice Administration, ¿ya? Y nos vamos a Database User. Y ahí dice crear usuario, ¿cierto? Database User, crear usuario. Recuerden que nosotros, si tenemos un usuario que se llama sys y el único que existe, es la única base de datos que vamos a tener. Y se va a llamar sys. Entonces, si yo ahora creo un usuario que se llame Rodrigo, con una contraseña,
ese usuario va a tener su base de datos que se llama Rodrigo también. Entonces, database user, create user, y vamos a crear un usuario. Ya, se llama Rodrigo, le voy a poner Rodrigo. La contraseña, ¿cierto? Repito, contraseña. Me pregunta si quiero que la contraseña tenga un vencimiento, expire, le digo que no. O si no, tengo que estar cambiándola constantemente. Y me pregunta si quiero que ese usuario que estoy creando ahora esté activo o desactivado, ¿cierto? Como bloqueado o no bloqueado. Para darlo de baja o levantarlo. Lo vamos a dejar un locket, ¿cierto? Sin bloquear. Y más abajo vienen los privilegios. ¿Ya? Yo le voy a hacer, voy a crear que tu usuario sea un DBA. Un DBA. Y le digo todos los privilegios. Es decir, este usuario, aparte de darle los permisos de conectarse, de administrar recursos, va a tener privilegios de un administrador de base de datos, un DBA, y puede hacer de todo, si se fijan. No solamente va a hacer consulta, ocupar los comandos DML, ¿ya? ¿Cierto? De manipulación, sino que también los DLL de creación o administración. Por lo tanto, va a poder crear base de datos, crear roles, crear tablas, crear procedimientos almacenados, triggers, gatilladores, y aparte de hacer las consultas, los select, update, insert, ¿cierto? Update y los create, group y todos los que nosotros queramos. ¿Bien? Entonces soporta todo. Entonces creamos el usuario, contraseña, contraseña, vamos a repetir, ahí está, contraseña, contraseña, y le doy todos los privilegios. Y le digo create. Entonces, si se fijan, vuelvo acá al home, en administración, dice database user, ahora voy a revisar el usuario, manage users. De ahí está el usuario que acabamos de crear. Ahí aparece el usuario Rodrigo. Y el otro usuario que tenemos por defecto es el usuario sys, ¿cierto? Que es el usuario de sistema con el que estamos logueados. Ahí yo puedo pinchar nuevamente y editar el usuario, ¿cierto? Si quiero cambiar la contraseña, o eliminarlo, o modificar los privilegios. Bien, vuelvo a home. Entonces, tengo el usuario creado. No nos vamos a meter nada más que en la administración hoy día. Y lo otro que debo hacer es habilitar el acceso remoto para este usuario. ¿Ya? Para ello, debo ir a la pestaña que dice Manage HTTP Access. Ya, al final. Manage HTTP Access. Se fijan que todavía estamos logueados como sys. La idea es que veamos si este usuario se va a poder conectar vía web, el que creamos recién. Manage HTTP Access. Y ahí me pregunta cómo quiero conectarme a este servidor. Solamente me dice en forma local, es decir, como lo hicimos ahora, dentro del servidor, o que permita conexiones locales y remotas. Entonces nosotros verificamos que esté seleccionada la opción de permitir conexiones remotas y locales. Bien. Aplicamos. Aplicamos. Paciencia, ¿cierto? No es tan rápido, ¿cierto? El funcionamiento de Oracle. Recuerden que es un servidor de base de datos bastante potente, así que se demora un par de segundos en verse los resultados. Estamos cargando, ¿cierto? La configuración. Ya. Voy a entrar nuevamente. Voy a ver si entro con el usuario que acabo de crear, si se activó esa opción de permitir acceso a HTTP. Vamos a comprobar si permite. Y efectivamente pude pasar. User Rodrigo, estoy logueado como Rodrigo, debido a que habilité, ¿cierto?, el acceso HTTP. Y lo otro, ¿cierto?, que hago es habilitar un mensaje de bienvenida. Decía message login o mensaje de bienvenida
Manage Login Message, ¿cierto? Administración de mensaje de bienvenida. Y es un mensaje más que nada trivial para que aparezca en pantalla cuando nos conectamos. Ahí le pongo, por ejemplo, custom. Le digo, bienvenido, ¿sí?, a Server Oracle. Un mensaje, así que no afecta mucho. Bienvenido a Server Oracle 2020. Y aplico los cambios. Bien. Entonces, lo que hice ahora fue crear un usuario con todos los privilegios y habilitar el acceso remoto. Voy a comprobar ahora desde el cliente si me puedo conectar remotamente a este servidor. Que debo conocer la dirección IP de este equipo. Un IP config. Y ahí la tengo. 192.168.1.19. Ya. Vamos a ver si podemos llegar. O la podemos, ¿cierto?, fija, no sé, vamos a ver ahora. Acá tengo el cliente. .192.168.1.16. Entonces voy a probar un ping primero. 1.19. Estoy del cliente haciendo un ping al server. Y voy a conectarme ahora por el navegador al server Oracle. Abro un navegador. Recuerden que ahora, en vez de seleccionar la dirección local, tiene que ser con la dirección IP del servidor. ¿Ya? Entonces, 192.168.1.19, 2.8080/Apex. Y vamos a comprobar si podemos conectarnos remotamente. Vamos a ver si llegamos al servidor. Y yo les recomiendo poner IP estática después, ¿cierto? Para no tener problemas. Está un poco lento, vamos a ver qué pasa. Con IP estática, ¿cierto? No van a tener que estar cada vez cambiando la dirección IP del servidor para conectarse vía web. ¿Ya? Ahí sí. Estoy en el cliente. ¿Ven? Estoy de Windows 7. Me conecté vía web. Aquí cambió, ¿cierto? Estoy con la dirección IP. Voy a anotarla por acá para que la vean. Ahí me conecté. Lo mismo con la IP del servidor 8080 Apex. Y es recomendado dejar que el servidor y con IP estática después. Porque si no va a tener que estar cambiándola cada vez que me conecte. ¿Ya? Listo. Entonces estoy desde el cliente. Acá está el server. Lo voy a dejar acá más abajo. Acá está el cliente. Windows 7. Y me conecto con el usuario que creé que se llamaba Rodrigo. Vamos a ver qué pasa con la conexión. Conex. Ahí aparece el mensaje, se fijan abajo. Bienvenido a Server Oracle. Que hayamos puesto. Paciencia, esa no es tan rápida la conexión. Un equipo bastante pesado. Y ahí estoy. Entonces inicié sesión remotamente. Entonces con esto yo bastaría que lo tenga minimizado el servidor. Ya no necesito trabajar directamente sobre él. ¿Ya? Porque ya creé un usuario de conexión remota que tenga todos los privilegios. Entonces necesito que el servidor esté encendido solamente. Igual como lo hicimos con SQL Server, trabajar desde el cliente. Entonces estoy desde el cliente,
Ahora, si usted no puede levantar un cliente, puede trabajar en la misma máquina, no hay problema, dentro del mismo SQL Server, perdón, del mismo Oracle, perdón. Y si me doy cuenta, tengo privilegios, ¿cierto? Miren, voy a ver qué usuarios veo por acá. Gestionar usuario. Estoy vía web, ¿cierto? Trabajando sobre el servidor. Y ahí aparece el usuario Rodrigo. Bien, entonces ya tengo una forma de conectarme. Vía web es bastante eficiente porque nos permite nosotros habilitar el servidor y conectarnos de cualquier lugar solamente con un navegador. Y, ¿cierto? Y tiene bastantes herramientas para trabajar. Tiene un compilador SQL para generar consultas, para crear un explorador de objetos para crear base de datos, para ver rendimiento, aplicaciones, etcétera. ¿Ya? Forma 1, listo, me conecté vía web. La segunda forma de conectarme era por la aplicación llamada SQL Developer, ¿ya? Que la copiamos un momento atrás. Entonces voy a minimizar por acá. Estoy en el cliente. Y si se recuerdan, en el disco C copiamos una carpeta, ¿cierto? Una carpeta que se llamaba SQL Developer y le creamos un acceso directo a un archivo que era el ejecutable, ¿ya? Esto lo vamos a dejar compartido al terminar la clase, ¿cierto? Este documento. Y ejecuto, ¿cierto? El SQL Developer y lo que primero que me pregunta es ver si tengo instalado, ¿cierto? Java. Entonces me pregunta si está esa carpeta en Program Files Java. Si no la tengo que instalar. Instalar Java. Entonces voy a ver si tengo la carpeta en Program Files. O si no, lo instalamos Java. Ya, por lo visto no lo tengo, así que vamos a tener que instalar Java. Entonces, como no tengo Java, hay que bajar Java. Hay que bajar Java. Así que voy a conectarme, voy a bajar Java a la máquina virtual. Puedo bajarlo y subirlo como usted quiera o bajarlo directamente acá. Yo voy a hacer este procedimiento. Si no lo tengo descargado Java, lo voy a bajar. Si lo tengo por acá. No sé si lo tengo, así que lo voy a buscar y lo voy a subir. Buscar en mi equipo. Si no, ¿cierto? Lo descargamos, no hay problema. Cualquier versión de Java, como preguntaba Diego hace un momento atrás, cualquier versión de Java es compatible. Vayan dejando su mensaje mientras, ¿cierto? Consultas que tengan ahí en el chat. Eh, no es necesario, pero es una buena opción. Puedes trabajar directamente en el servidor. Se puede del servidor o remoto, como quiera. Pero necesitamos Java instalado. ¿Ya? Se necesita tener Java. Si pues estoy buscando si tengo por ahí Java y lo copiamos. Aquí tengo Java. Lo tenía descargado ya. Entonces voy a instalar Java, la JVM, el Java Development Kit, Java 8 estoy instalando en realidad que tenía descargado, que lo requiere, ¿cierto? El SQL Developer. Vamos a instalarlo.
Vamos a ejecutar después el acceso directo y vamos a ver qué pasa. Ahí está Java. Recuerden que está el Java, el instalador que se llama Standalone, un instalador que se baja y se instala, o el ejecutable para que baje los archivos, como ustedes quieran. Ahí tendrían que conectar su máquina a internet, ¿cierto? Y bajar eh, lo que necesiten. Esta versión creo que la que tengo acá es una versión ya descargada por el tamaño. 198 megas, claro, es la versión ya descargable de Java. Voy a instalar Java primero y vamos a revisar. El Java Developed Kit. Ahora, lo óptimo sería, como si preguntas Diego, conectarse desde un cliente, desde el cliente al servidor. Pero si no tiene los recursos tu computador, hazlo todo en el servidor Dragon. ¿Ya? Trabajas directamente en el servidor. Incluso nuestro servidor con 2 GB de RAM es un servidor que quedó bastante corto, debería ser 4 GB por lo menos de RAM. Por eso está lento. ¿Ya? Se pone lento en la máquina. Bien, no sé si vayan haciendo preguntas mientras estoy haciendo la instalación. Voy a dejar de compartir un momento el escritorio mientras se demora estos segundos en instalarse. Solamente estoy instalando el Java, el JDK, ¿ya? En eso estoy haciendo ahora. Ahí está, ¿ven? Estoy hablando Java. Estoy en ese proceso, que se demora un par de minutos. Ahora ya tengo la carpeta Java, ¿se fijan? Ahí ya está. Entonces terminemos de instalar. Ahí voy a ejecutar el SQL Developer y cuando me pregunta por la carpeta destino, apunto a la carpeta de Java. Ahora, como me preguntaba por ahí Diego, si quieres no levantar el cliente y solamente trabajar en el servidor lo trabajas vía web localmente, con la dirección IP 127.0.0.1, 8080 Apex y lo trabajas local. Si yo lo quiero trabajar remoto, lo puedo trabajar vía web, vía navegador, o también lo puedo trabajar con el cliente SQL Developer, como quiera. Hicimos la prueba por el cliente web, funcionó. Ahora me falta por el SQL Developer. Para ir finalizando el laboratorio demostrativo. La idea es que lo repliquen y dejen configurado a este mismo nivel. Listo, me dice. Se instaló. Ya tengo Java. Archivo programa Java. Ahí está. Entonces voy a SQL Developer. Se fijan que ahora aparece la ruta. Me indica que está Java instalado. Le digo OK. Y levanta el programa. Este es el cliente. Este es el programa cliente. Oracle SQL Developer por aplicación.
Este usa el puerto 1521 a diferencia de la interfaz web que usaba el 8080. Son las dos formas de conectarme hacia el servidor. En MySQL también pasa algo similar, ¿cierto? Yo me puedo conectar por el Workbench o me puedo conectar por el navegador web. Me da las dos opciones. Oracle también. Vamos. Instalando. Importante que las dudas que tengan le echen un vistazo al video. Después vayan revisando los paso a paso. Ahí está, cargó la interfaz. Ahí aparece una página de bienvenida, la vamos a cerrar, ¿cierto? Y esta es la visión de la aplicación. Entonces, lo primero que debo hacer es generar una conexión. Debo conectarme al servidor que tengo corriendo en la máquina Windows Server. Entonces, lo que le digo acá es nueva conexión. ¿Ya? Nueva conexión. Ahí vamos a cargar. Ahora, lo mismo lo puedo hacer con la interfaz web. ¿Ya? La interfaz web, la diferencia que tiene es un poco más limitada de características que la aplicación. ¿Ya? Tiene algunas limitancias. También puedo hacer lo mismo por la interfaz web. La vamos a cerrar por acá para hacerlo por la aplicación. Se está pegando un poco el equipo, así que ahí sí. Ya, nueva conexión. Entonces, debo dar los datos de conexión. Los datos son los siguientes. Nombre de conexión, para ubicarlo, le digo Oracle 1, Oracle 2 según el servidor que tenga, Oracle 1 lo vamos a llamar. Usuario, voy a usar el usuario Rodrigo, puede ser sys también. La contraseña, ya le digo quizás guardar contraseña incluso para que la conexión quede hecha. Ya. Me pregunta cierto tipo de conexión, básico, conexión básica. Nombre del host, la dirección IP vendría siendo 192.168.1.19. ¿Te recuerdan que es la misma dirección? 192.168.1.19. Puerto 1521. El SID, el nombre de la instancia, XE de Express Edition. ¿Ya? Y le digo probar. Vamos a probar la conexión. Y al parecer pasó. Y la guardamos. Bien. Entonces ya aparece mi conexión ahí creada. La probé, guardé, estado correcto. Y ahora le digo conectar. Ya. Como le digo, paciencia un poco, es lento a veces la conexión, no es tan rápida, por los recursos que pide también el servidor. Y ahí estoy. Entonces, estoy dentro de la conexión llamada Oracle 1, ¿ya? Que es la conexión que hice con el usuario Rodrigo. Y por lo tanto, no veo nada, por no hay tablas todavía nada creado. ¿Ya? Pero sí me pude conectar. Bien. Entonces, estoy viendo ya el servidor. Tengo un generador de consultas, ¿cierto? Para crear tablas, ver vistas de diseño y trabajar en el servidor Oracle, pues ya estamos conectados. ¿Ya? Y luego, ¿cierto? Puedo compilar las consultas, ejecutarlas, depurarlas y lo que yo quiera. Y luego que termino la conexión, ¿cierto? Cierro. Estaríamos listos. Levantamos el servidor Oracle, nos conectamos mediante web y aplicación. Conectar solamente porque no hemos creado nada. Y sí lo hicimos de las dos formas exitosas. Le cierro la conexión. Bien, entonces ahora terminando este video, ¿cierto? Aparte de publicarlo, voy a subir el SQL Developer, que es el archivo que necesitan,
¿cierto? Para, para poder, ¿cierto?, gestionar la conexión mediante una interfaz, y el Java Developer lo bajan ustedes, ¿cierto?, como la última versión. ¿Ya? No es necesario que les mande el link. Y también les voy a mandar el gestor de base de datos, el Oracle XE, en el caso que ustedes lo quieran instalar a futuro más adelante. Creo que se los compartí por ahí. Bien, pues, estamos jóvenes con la clase hoy día para ya enviarles el material. No sé si tienen alguna pregunta más para ir cerrando y subirle los videos. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿No? Ya. Entonces, ponerse al día ahora, después de subir el material, probar y ejecutar las conexiones. Pueden, como les digo, conectarse por el SQL Developer o se pueden conectar por la interfaz web, como ustedes quieran. Los dos, con las dos cosas se logra lo mismo, ¿ya? Por eso mostramos las dos alternativas. Bien, entonces me despido ya para cerrar el video, la sesión de hoy día, y atento, en unos minutos más, una hora más, ya van a estar publicados los videos en el aula virtual y los archivos de descarga que son el SQL Developer, para que lo instalen ya en el cliente. Bien, nos estamos viendo, jóvenes, que tengan buen fin de semana y atentos al aula virtual en un rato más. Bien, cuídense, nos estamos viendo.